Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Muy bienvenidos a La Brújula. Hoy día viernes 18 ya de junio. Estamos en la mitad de este mes que nos invita ya a darle la bienvenida al invierno. Y para conversar de distintas cosas vamos a invitar de inmediato a nuestros queridos panelistas Mauricio Aliaga desde Italia y Andrés Freire desde Austria. ¿Cómo están, muchachos? Fuerte calor. O sea, hoy día más que nunca. Claro, 32 porque grados, 33. ¿Tú cuánto? acá en este minuto 24 grados y son las No, no, 10 y no, no, media de la no. La noche. máxima de día. No, no, no. Sí, ya sé que Ah, aquí ya, ahora también 24. hombre, pero eso te lo digo inmediatamente, pues hombre. Hombre, joder. Pero, Y tú, mira, Marco Constanzo, te veo abrigado, ¿ah? 27, Estás, pero 27 graditos la máxima. solo. Qué Sí, poco. pero con un AFA, compadre, con una humedad que parecía que Me hacían encargo. 35. Para mí Así la que, peor humedad que he tenido en mi experiencia en mi vida ha sido en Hong Kong. En Hong Kong con, no sé, 33 grados de temperatura y un 99% de humedad. O sea, me quería no lo puedo matar. O creer. sea, me quería matar. Y tú, Marco, ahí sudando ¿Qué sudando? Muerte frío, que es la escarcha. ¿Sabes Te qué? No, pescaste el Perdona, bigote. antes de eso, en Dubái, yo me levanto en la Pero mañana, es seco. sí, pero abro las ventanas del edificio, ya en Dubái, y veo que están todos empañados los vidrios, y los fui a limpiar, y la humedad estaba por afuera, y era por afuera. Claro, salí, hacían 45 grados, me tuve que andar refugiando en los paraderos de micro que tienen aire acondicionado. Marcos se está muriendo de frío ya, po. Mira cómo está abrigadito ahí con su... sí, aquí ya el frío se está haciendo notar. Escarchada la mañana hoy día, un día azul, sí, está muy bonito, pero por lo menos 2 o 3 grados bajo cero, así fácil. Hoy día ya sábado acá, son las 8 y algo de la mañana, 8:35 ya de la mañana del sábado 19, así que está, está heladísimo, muchachos. ¿Y ustedes cómo están las cosas por allá? Yo, mira, aquí la cosa, el tema del COVID va, pero excelente. O sea, a niveles que ni me lo esperaba. 101 personas contagiadas, 117, o sea, hemos caído en picado. O sea, acuérdate que en abril 29 estábamos a 3.900. En mayo estábamos a 1.100 y pico. Y ahora estamos a 112, 106, 105. Y estuvimos a 9.500. Y por acá te digo que también estamos, bueno, se dice en caída libre. Obviamente que los contagiados son mucho más, somos 10 veces más la población que toda Austria, somos 60 millones. Así que en proporción, 1.147 es más o menos ahí la proporción Es como la misma, sí. como en Austria, con taso de positividad del 0,5%. Tenemos que lamentar también, lamentar 35 víctimas, aún tenemos que lamentar 35 víctimas. No son víctimas, son personas, son 35 víctimas que hay que lamentar, 35 familias que le van a faltar sus seres queridos. Eso siempre va a ser lamentable, pero el grado de positividad es lo que nos tiene muy contentos, de un 0,5%, uno de los más bajos de Europa y del mundo. No como Nueva Zelanda, pero No como en Nueva obviamente. Zelanda, exacto, era justamente lo Claro, que te iba a decir. O sea, claro. está Y bueno por allá, está bueno Marco, el cilantro, pero no para tanto. claro, bueno, No, sí. yo paso por eso porque no tengo comentario alguno con el tema ¿Qué vaya a del COVID comentar? aquí. Hace rato que no No, tienen contagio, no tienen nada. no hay ¿Qué vaya a nada. comentar? De hecho, Tírate un chiste. de hecho, se están promocionando unos recitales que se hacen acá en Guanaca en el verano. Ya se están vendiendo las entradas para el recital de 3 días que se hace previo al Año Nuevo. La semana antepasada se me olvidó comentar que hubo acá una actividad bien grande aquí en Queenstown, que fue Luma, que es el Festival de las Luces por Pero te invierno. dijimos que te iba a ir al festival de Ya espalda. algo, claro, y ¿No te estuvo acordáis? visitado por más de 27.000 personas en los 3 días. Entonces, fuera de Sí, eso, están preparándose para mira, los partidos de rugby que se vienen. Va a jugar ya pronto los All Black. Así que, y hablando de deporte, ¿saben qué? Yo quería comentar algo. Bueno, hoy día va a jugar Chile con Bolivia, pero hay
hay una cosa que no es menor. Claudio Bravo, el arquero de Chile, el gran arquero, superó o igualó en realidad, igualó el récord de Sergio Livingston, su sexta Copa América. Solamente el Sapito Livingston tenía ese récord y ahora ya Claudio Bravo con esta participación lo iguala al gran Sergio Livingston, gran comentarista de fútbol allá en Chile. Y arquero, primero arquero, después comentarista. Arquero, claro. Oye, me comentan desde Santiago que hace un frío atroz en Santiago. Yo no sé cuánto será un frío atroz en Santiago, porque si hacen 7 grados en Santiago, estamos de primavera en Santiago, ¿o no, querido Andrés? O sea, nada, usted que hace unos fríos del demonio en invierno, mira, o sea, te aseguro que menos 15 me da frío. Con menos 15, a partir de menos 5 ya me empieza a dar frío. En lo personal, todo lo que digan en Santiago, ¿yeah? No es exagerado, porque en Santiago caen 2 gotas de agua y se inundan, y es un diluvio. Entonces, pero eso es ahora. Ya, pero por eso te digo, o sea, que digan que hace frío es una exageración también, o que digan que hace calor, si siempre hace calor en Santiago en el verano, entonces da lo mismo. Mira que te va a llegar un raspacacho por lo que estás diciendo, ya lo están escribiendo el raspacacho. Que lo escriban nomás. Oye, una noticia hoy día. Daniel Jadwe hoy día lanzó su campaña presidencial en la 8ª región, puntualmente en Coronel y frente a los tribunales de la ciudad de Concepción, ahí en pleno centro de la capital de la 8ª región. ¿Qué te parece? Ahí con toda la gente, los comandos, los seguidores. Así que estuvo ya dio el vamos a esta carrera que es bastante larga, de largo aliento, con hartos candidatos. Va a estar entretenido esto durante este año, todo lo que es presidencial, con las propuestas, los populistas, estos de lista de supermercados, los que ofrecen y después no hacen nada. Va a estar entretenido escucharlos de nuevo. Mira, yo creo que la carrera política que anuncia Jadwe es una carrera política prematura. Hemos visto que en 15 días la carrera política en Chile ha cambiado. Han desaparecido personajes que estaban en el top de la carrera política y han aparecido nuevos personajes. Así que apresurarse a iniciar la carrera política, yo creo que se está apresurando un poco a iniciar la carrera política. Desde el fin de semana pasado vemos que Claudio Orrego logró, gracias a la derecha, ¿cierto?, cambiar el timón de lo que está pasando en Chile. Nadie creía que posiblemente la derecha iba a ir a segunda vuelta, y con lo que ocurrió el fin de semana, se ve claramente que las posibilidades de la derecha en Chile están creciendo de nuevo, y la posibilidad de la segunda vuelta se pone cierta. Ahora, que Jadwe haya anunciado o no haya anunciado su carrera política, yo creo que es prematuro, ¿o no, Andrés? Yo discrepo con tu opinión. Yo creo... Sí, porque yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con esto de que Jadwe es una carrera prematura. Lo que sí, lo que discrepo es que efectivamente el tema de lo que ha pasado en toda esta carrera, que ha empezado así como caballos de carrera realmente, con la abuela intentando amenazar de su candidatura, que me bajo, que negocio esto, ya empezando a negociar. Y creció como la espuma, pero así como vino, se como fue. Espuma, o sea, fue como un viento que pasó. Y se llevó la espuma. Como esos, y no quiero faltar el respeto, pero no puedo evitarlo, pero como esos, unos ciertos aromas que te salen por el trasero, así a todo disparado, y que vienen, y de repente, ¡guau!, queda el escándalo, y luego desaparece, y luego como si nada. O sea, pasaron los días y desapareció. La gran derrota de la abuela ha sido el desastre electoral del abuelo. Y bueno, y todo lo que ha generado después con el olivazo y estas fotos con el abuelo intentando, y luego todo el mundo desmarcándose, y luego Jadwe enconando la guerra. El Jadwe y Oliva ocuparon la misma mala estrategia que ocupa Pinochet y la derecha en general, que es como meter miedo y discriminar, y estos son ya, es que estos apellidos rimbombantes como Rego y tal. Y es como, oye, nadie tiene culpa de nacer donde te toca nacer, y lo que te toca, y ahí tenéis que... O sea, uno de los invitados que tenemos hoy en día es como de izquierda
media humanista, ecologista, feminista, y viene de una de las familias más importantes de Chile en términos de la derecha, dura, pinochetista, heavy metal, y este es como un liberal, así como buen rollo. Eso demuestra que como, o sea, de dónde te agarráis. Lo que yo sí creo, y estoy seguro de ello, es que el que realmente debe estar muerto de miedo hoy en día es Lavín, porque tiene a Sebastián Sichel, que tiene ahí el empresariado, hay un montón de gente que quiere ir como hacia el lado de Sichel. Lavín está ahí como, también se siente tan seguro. Yo lo que sí estoy seguro que yo estoy ahí con Jadwe y tal. Yo creo que la Yasna y Jadwe, ahí está el tema, y de nuevo vamos a tener a la derecha apoyando, no sé, a la Yasna Proboste. Yo no creo que va a haber candidato de derecha. La derecha se destruyó, se autodestruyó gracias a Piñera, y se autodestruyó gracias a Piñera. Sí. Y Piñera destruyó la derecha, y la derecha odia a Piñera profunda y radicalmente. Sí, lo detestan. Cada vez que lo único que desean es que se vaya a tomar por saco. Eso dicho por casi toda la derecha entera. Yo creo que al presidente Piñera no lo quiere nadie, güey. Ni siquiera nadie. El fenómeno. Piñera logró lo que la izquierda ha intentado durante décadas. 30 años. 40, 50, no, 100 años. O sea, oye, tú que estás hablando. Y Piñera lo logró en 4 años. En 4 años hace desaparecer la derecha en Chile. Increíble. Tú que estabas hablando de la senadora Proboste, en Austria pasaría de que si una persona que fue acusada constitucionalmente pudiera ser candidata presidencial después. Pasó aquí, ¿sí? con uno que ahora está en la cárcel, con uno, el presidente del partido de la extrema derecha, ahora lo acaban de meter en la cárcel por un Ibiza Papers y unas grabaciones siniestras que el tío estaba haciendo en una isla aquí en Ibiza. Pero siniestra. Bueno, sí, venga, nosotros compramos esto, compramos el gobierno, compremos estos medios de comunicación, sí, nos jodemos a Lo mismo que, ¿se acuerdan que Piñera tenía el Piñera Gate con unas grabaciones que este periodista, que ahora no me acuerdo el nombre, no me viene la cabeza. Claro, sacó en la era dueño de Megavisión, claro. Exacto, Ricardo, y ahí salen puteando a la ¿cómo se llama? A la Evelyn Matei, la maltratada y todo. Exacto, Ricardo Claro, gracias Más TV. Y tremendo. Entonces, en ese sentido, esto ocurrió lo mismo en Austria, exactamente lo mismo, que mostraba una grabación donde hacían las de Kiko y Caco, y ahora eso, después de 2 años de juicio y el tío seguía candidateándose y tal, ahora a la cárcel. Y con él todo el resto. ¿Después de cuántos años fue eso? 2. 2 años. Aquí no ocurre lo mismo, porque si llega a pasar eso y el tipo no responde, generalmente lo mata la mafia. Bueno, pero mira al patrón, ¿cómo se llama? El Berlusconi. Berlusconi sigue ahí en pie, bueno, está medio enfermo. No, pero no se puede candidatear Berlusconi. Ya, pero o sea... Claro, pero no... La Liga esta norte italiana, dura. No, la Liga Norte, que se llama Lega aquí, la Lega Norte. Y aparte que la Lega Norte en un momento se presentó como para salvar la situación con lo que estaba ocurriendo acá, pero resulta que se alinearon como se alineó la izquierda al gobierno central europeo. Así que aquí no pasó nada. Imagínate que nosotros hace ya casi van a ser 8 o más años que no tenemos elecciones democráticas. No hay elecciones democráticas, y aquí el gobierno italiano lo señala allá arriba, en Europa, en Bruselas, en la Torre de Babel, esa que construyeron donde se reúnen, ahí lo señala y sale el tipo. Ahora está Draghi, Mario Draghi, si tú ves los billetes de 50 euros, que clarita la firma de Mario Draghi, porque él era el dueño de la Banca Central Europea. El dueño digo porque era el presidente, yo le digo el dueño. Era el presidente de la Banca Central, y lo trajeron a él para salvar Italia. Imagínate a quién trajeron para salvar Italia. Exacto. Oye, vamos a comentarle a las personas que nos están viendo a esta hora en Canal 7 TV+, en la señal de Mundo Pacífico, que ya a eso de las 5 de la tarde vamos a estar conversando con Patricio Fernández, constituyente también, ex director o creador del diario The Clinic. Vamos a estar con él conversando
junto con Andrés y Mauricio, y le vamos a dar también la bienvenida a toda la gente que está en sintonía en las distintas comunas satélites del Gran Concepción y a todos los que están siguiéndonos por el Facebook Live en todas partes del mundo. Oye, te quiero hacer una pregunta, Marco. Cuéntame. ¿Qué opinas tú de la querella que ha sacado el gobierno contra los comuneros y contra con toda esta cantidad de gente que hay ahí involucrada? Claro, han leído los apellidos, es como que dijeran, sí, hay un Fredes también, porque hay apellidos bastante famosos, pero, o sea, esto es un poco estúpido el tema de que digan los apellidos de ellos, porque es como decir González, vale, todos los González son malos, todos los cayuqueos son malos, todo esto, todo lo otro. Y entonces como, en ese sentido yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ¿qué opinas tú de lo que ha pasado en el Gualmapu y con todo esto? Con estos 47 son 47. Sí, o sea, no sé si Marco, o tú, Mauricio, no sé, cualquiera de los dos. No, Marco, quiero escuchar a Marco. Yo me voy a omitir juicio porque voy a esperar qué pasa durante la semana con esto, porque también acuérdate que se detectaron, se detuvieron también gente que se entregó en realidad, que habían secuestrado personas y que están también algunos involucrados con la muerte de un carabinero por allá, en Coyipulli. Entonces yo creo que es mejor esperar y ver qué pasa esta semana y recién ahí omitir un juicio. Por ahora hay que dejar que las instituciones, como dicen allá, muy diplomática tu salida, Oye, Marco Constanzo. una de las cosas que hay que comentar es esta alerta que emitió Estados Unidos recomendándole a su gente que no viaje a Chile por el alto nivel de COVID en el país sudamericano. Bueno, mira cómo hacemos noticias. Ya, pero es más de lo mismo. O sea, claro. Estados Unidos siempre dice la misma tontería. Sí, pero... Y la dijo Italia también en este momento. Sí. La dijeron ellos mismos también. No viajen acá porque estamos llenos de COVID el año pasado. Pero son estos anuncios medios pirotécnicos que intentan como crear polémica a nivel internacional, pero por ejemplo la Jacinta no ha dicho esto, toma medidas, o sea, no se puede ir y punto. Y es como nos dice, a ver, no vayan ustedes a tal parte. Es como, mira, aquí se recomendó cuando fue el estallido social en Chile que no se viajara a Chile. Ah, yo fui igual. Producto de los desmanes y todo lo que estaba pasando. Esa recomendación se dio acá. Pero en general acá la primera ministra, ella da las directrices del país y nada más, y no hace más noticia por nada. Siempre está su director ahí está su director de salud, el doctor, se me olvida siempre el nombre de este doctor, Springfield, me parece que se llama Springfield, algo así. El doctor que está... De los Simpsons. Ahí lo voy a buscar acá. ¿Cuándo viven en Springfield? ¿Cuándo viven los Simpsons en Springfield? Siempre se me olvida este doctor, el doctor. Creo que era Springfield, el boss que le dicen. ¿Quién sabe dónde viven los Simpsons? Yo la verdad es que no me acuerdo, pero en Springfield o algo por el estilo, que alguien nos diga en el chat. No me acuerdo. Lo que sí conozco al cantante, al Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Le dicen eso. ¿Hay alguna canción? Bueno, lo del Born in the USA. Claro, pero bueno, dentro de la semana noticiosa, digamos, está más que nada la parte política que en Chile está tomando absolutamente la fuerza y la parte interesante. Y también está ocurriendo con lo que se presenta ante con quien vamos a tener, que son los constituyentes, que ya se van a juntar y sabes que no asiste ninguno de los personeros de gobierno, asiste a esta convención, a esta reunión de inicio de estos constituyentes, que no va al presidente. Eso te demuestra lo mucho que pesa el gobierno. Eso te demuestra lo mucho que pesa el gobierno, menos con paquete cabrita. O sea... Lo pidieron ellos, sí, ellos pidieron que fuera así, que fuera gente del Tribunal de Elecciones y miembros de carrera del Congreso, del ex Congreso Nacional, ya que trabajan en el ex Congreso Nacional, miembros de carrera, para poder darle inicio a esto. Después el presidente llamará a estos 155 personajes para tener seguramente una previa reunión antes que se inicie el proceso constituyente, que se tendría que iniciar primero haciendo el reglamento para poder llevar a cabo la redacción de la Constitución.
Y ahí se tienen que nombrar los redactores de la Constitución. Aquí hay todo un lío así, que no está Pero, definido. ¿qué no te queda claro de la película? O ¿No? sea, me parece que es metodológico, es como después de la A viene la B, después de la B viene la C y claro, sí. Lo único que me preocupa a mí, que por quiero... la carta esta que tiene que asegurar ciertas garantías a los constituyentes, que primero liberar los presos políticos o los llamados, ¿son presos políticos? ¿O son presos que están allí porque los pillaron, no sé, quemando algo, rompiendo algo? Bueno, eso depende del punto de vista con... Sí, evidentemente, o sea, depende de la moral de cada uno. ¿Sabéis lo que es un tema que me llamó mucho la atención a mí esta semana que estuve hablando en nuestra radio amiga, la radio Bio Bio? Fue las facturas falsas y predios fantasmas como dos forestales estafaron al fisco en 5.100 millones donde está involucrado el ex canciller austriaco. Y es brutal porque el tipo está involucrado en una serie de cuestiones a nivel, hace mucho tiempo, aquí en Austria, en los paraísos fiscales, de evasión de impuestos. Hay una serie de información que fluye en torno a él, que con el primer ministro de Ucrania. Está metido en una serie de cuestiones y es gracioso porque hace mucho tiempo me invitaban a participar en esta cuestión de cómo se hacen inversiones en Chile, y él era el maestro de ceremonia y era justamente para esta cuestión de celulosa, forestales, energías renovables, y ahora mira, estalló esto, y te hablo de esto que fue hace, no sé, 4 años atrás. Hay que invitar a la gente a ver ese reportaje que está ahí en Bio Bio acerca de esto de que dice el Andrés, por esta estafa al fisco, 5.000 millones, y aparte hay un buen reportaje que hizo Bio Bio, que estuvo Tomás Mochate hoy día hablando también, estuvo hablando con el ex subdirector general del sistema penitenciario de El Salvador, y él hablaba de cómo funcionaban allá las pandillas. Estuvieron hablando en Bio Bio, también invito a la gente a interiorizarse esto, porque él estaba comentando que es exactamente lo que está pasando en Chile, lo que pasó en El Salvador hace muchos años atrás, y también lo que decían hace poco tiempo atrás también una persona que trabajó en el gobierno mexicano y que hablaba de que Chile actualmente está haciendo lo que hacía México por allá por la década del 90, con el tema del tráfico y cómo desde las cárceles están manejando a las pandillas en las poblaciones, en distintos lugares de Chile desde las cárceles. O sea, las cárceles se convirtieron en verdaderos comandos de las bandas de narcotraficantes para mover todo el aparataje ahí en todo el país, y eso es lo que está pasando actualmente en Chile. Estaban hablando de esto. Es una buena pregunta para los candidatos presidenciales, quizás, bueno, no sé si a Patricio hacerle estas mismas preguntas, ¿cómo en la Constitución se puede abordar este tema de la modificación y la modernización de las cárceles, de que realmente las cárceles cumplan la función de castigar y también de reconvertir a la gente, o sea, los que se pueden salvar, la gente más joven, que tú los puedes, con buenos programas, sacar de la delincuencia. Yo creo que también es un desafío grande que tiene Chile, porque no podemos seguir llenando las cárceles de gente. Chile tiene una cantidad de presos increíble, las cárceles no dan abasto, cómo se vive en las cárceles también es terrible. Entonces yo creo que en los próximos años las autoridades deben poner también el ojo acá y realmente y ponerle empeño y sacar adelante esto, así como el tema de la reforma de las pensiones, sacar el tema de la concentración, lo que hablaba ayer. Yo les comentaba un reportaje que había también en TVN Sin Parche, donde estuvo Fantuzzi con Santiago Paulich, y hablaba de esto de la concentración económica que existe en Chile, que en otros países como Estados Unidos, al cual muchos admiran en Chile, sobre todo los empresarios, bueno, en Estados Unidos no puede pasar eso, la concentración. O sea, una persona como Luxic no puede ser dueño de la minera, no puede ser dueño del banco y ser dueño de la radio, de los canales y manejar todo a su antojo. Entonces, esas cosas son las que se tienen que prohibir. Vamos a preguntarle también a Patricio si esto también lo van a abordar en la Constitución, cosa de que sale la nueva Constitución y cuando ya empieza a funcionar esto, terminar con el tema de la concentración, porque eso le hace mal al país. No hay competencia y no existe la libertad quizás que todos quieren, porque de alguna manera estás preso. Mira,
nos están diciendo por interno que la cárcel de alta de seguridad de Santiago están haciendo arreglos y modificaciones y que muchos de los presos los trasladaron como Hugo Bustamante, el comandante Ramiro, entre otros, para hacer los arreglos necesarios, ya que los gendarmes no tenían ni siquiera un lugar donde cambiarse ropa. Casi todos se fueron a Rancagua, o sea, están haciendo algo, están tratando de hacer algo, al menos. ¿Tener un lugar para cambiarse de ropa? Yo pensé que tendrían un sistema de inteligencia artificial con cámaras y sensores por todas partes, cosa de poder realmente colectar data, ver los comportamientos y a través de los comportamientos estudiar una manera efectiva de poder analizar este comportamiento de las personas y cuál es el desarrollo de este comportamiento y de lo cual tú puedas como, mira, este es el comportamiento gregario, no sé qué, hacen esto, hacen lo otro, hay que atajar aquí, allá, evitar estas situaciones que generan todo esto, o sea, yo lo que quería era como saludar a Sergio Omar Saravia de la Rosa, gracias por mirarnos, Sergio, te mandamos un saludo, y él nos pregunta de qué tendencia somos, y no he podido saber, no he podido llegar a entender de qué tendencia política son ustedes. Marco Constanzo, tú, ¿de qué tendencia política eres? ¿Hay que responderle al querido Sergio? Sí, pero obvio que sí, o sea, contestémosle, mojate el potín. Es que no, yo sé tu respuesta, pero... Es que yo no tengo tendencia política, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, o sea, yo quiero que al país le vaya bien, nada más. Y las ideas buenas de donde vengan, bienvenidas sean. Pero ideas buenas, ideas aterrizadas, no populismo, no tirar chaya, no prometer lo que no se puede hacer. Y tú, Mauricio Ali Aga, supongo que eres de los terroristas de aquellos de la cultura, terroristas culturales. O sea, basta saber cuál es mi apellido y Aliac le pone una C y es Aliaca. Exacto. No le mienta, oye Mauricio Aliaga, no le mienta a la gente. Le vamos a comentar que Ali es de Ali Baba y los 40 ladrones que... Exacto. Estaba molestando. No, le voy a contestar a este señor porque me gusta a mí contestar estas preguntas, porque generalmente, y me gusta muchísimo que él nos haga la pregunta porque se ve claramente que mi tendencia política no se refleja claramente en lo que yo pienso. Entonces, como él tiene la duda, esa es mi tendencia política. Esa misma que dice Marco, que yo no soy ni siquiera de centro, y tampoco soy de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo. Yo quiero... Creo que todo lo contrario. Soy todo lo contrario. Y yo estoy enfocado en encontrar las ideas buenas, plantearnos en gobiernos buenos, sobre todo para Chile, también aquí en Italia, por supuesto que me interesa muchísimo, que tengan ideas que puedan desarrollar a la gente, sobre todo en Chile, donde está mi país, está mi gente, está mi nieto, está mi hijo, ¿ya? Me voy a poner a llorar. Pero desarrollarnos para que la gente gobiernos con ideas buenas que puedan desarrollar a la gente, que no caigan en tremendos problemas en estos estallidos sociales, que no exista más un estallido social, que no exista más 30 años por 30 pesos y toda esta cosa, que se acabe, que existan los sistemas sociales como corresponden. Esa es mi tendencia política, estimado, ¿cómo se llama? Sergio Omar Saravia de la Rosa. Me encanta. Yo tengo un amigo de la Rosa también. Yo también tengo un amigo de la Rosa. Oye, les quería comentar igual antes, ya que va a llegar nuestro invitado, a pesar de la pandemia y de todo lo que ha pasado en el mundo, y aquí no es la excepción, las empresas se han quebrado, han despedido mucha gente, pero mira cómo son a veces, bueno, son buenas ideas, buena iniciativa. El tema es que Air New Zealand, que a pesar de todos los problemas que ha tenido, porque el año pasado estuvieron los aviones todos aterrizados, todos ahí en acopio, en Auckland y en distintos aeropuertos, a pesar de que ha despedido una cantidad de gente enorme, se han perdido más de 4.000 empleos en todas partes del mundo de la compañía, pero aún así le van a dar $1.000 en acciones a cada trabajador. Supongo que serán comunistas. Pero mira lo que están haciendo, o sea, es para el comunicado, bueno, lo da... Excelente, ¿qué te puedo decir? El director ejecutivo, excelente. Greg Foran. Claro, saludos a la familia Braniff, que nos ve desde La Serena, por si acaso. ¿Por lo de la línea aérea Braniff? Por lo de la línea aérea Braniff, la familia Braniff nos está viendo desde la familia. ¿Es un mensaje subliminal que le quería poner dentro de que ya no existe más? No. Estoy mandando mensajes como Undercover. Hay una familia Braniff que nos está viendo desde La Serena.
No, pero es verdad Bueno, lo que dice déjenme, Marco, aquí con Alitalia es un desastre. bueno, Es verdad lo que déjame dice Marco. terminar antes Sí, del sí, dale, saludo que dale, me dale. enviaste ahí y me interrumpiste. Ay, pobrecito. Ya, Greg Foran dijo que era importante reconocer el trabajo de las personas durante estos años difíciles. Así que por eso la línea aérea tomó la decisión de dar $1.000. $1.000 son como 500 y tantos mil pesos chilenos en acciones, pero se lo están regalando, se lo están dando ahí para que ellos la utilicen, las manejen a diestra y siniestra como cada persona quiere. A todos los empleados de la compañía Air New Zealand, que es la compañía aéreo de línea aérea más importante de Nueva Zelanda. Bueno, entre nuestros invitados en el chat tenemos a uno que realmente tiene una bola de cristal en las manos y nos dicen que aquí, luego de leer, escuchar a varias constituyentes, pienso que Chile no tendrá un gran avance. Y la verdad es que yo sí que creo que va a tener un buen avance. Y hablando precisamente con por ejemplo, Stingo la vez pasada, el Stingo está absolutamente hiper motivado y como él hay muchísima más gente que está extremadamente motivada, Mauricio Marzano en este caso. Es que yo creo que si la mayoría de la gente bueno, Stingo es de izquierda, y si todos están más o menos en la misma línea de Stingo, ya que según muchos dicen que él la lleva ahí, así andan los comentarios, el más votado, debiera salir una constitución buena, po. Él mismo dijo que tenía cuatro predios, que no va a haber expropiación, que no va a haber nacionalización. Yo no sé. Bueno, él apoya a Jadwe, apoyaba a la Karina Oliva. Pero les digo algo, acaba de llegar el constitucionalista. Así que démosle la pasada a Patricio Fernández. ¿Cómo están? Wow. Bienvenido. Hola. Bienvenido. ¡Chao! Los veo y me siento viajando de nuevo. Entretenido, ¿eh? Bueno, So che parli l'italiano anche, no? So che parli italiano. Anche parlo italiano, sì. Hai visto? E come? Come l'avete fatto? Dove l'avete imparato? Ho vissuto a Firenze qualche anni fa. Oh, bella Firenze. Bellissimo. Ho studiato storia dell'arte lì. Sì. Con una famiglia, come si chiama questi del Rinascimento che ha fatto tutto questo? Medici. I medici, fantastico. Bueno, que no se nos caiga el cassette que hablamos italiano. Bienvenido. Eso quería decir, justamente. Pero lo facciamo in spagnolo questo, no? Lo facciamo in spagnolo, questo lo facciamo in spagnolo. Con acento veneto, sí, questo lo facciamo in spagnolo. Qué aperto, ¿no? Bien abierto, ¿no? Exacto. Bueno, les presentamos aquí a nuestro invitado, ¿cierto? Estelar. Patricio Fernández Chadwick, ¿ya? El creador, fundador del diario The Clinic, el más famoso, gran periodista, ¿cierto? Y nuevo constituyente en esta etapa nueva que parte Chile. Dale, Andrés. Yo me acuerdo del Noreste. ¿Te acordás tú del Noreste? Impresionante. O sea, estaba el Noreste, luego apareció el The Clinic. Y el The Clinic tenía esta particularidad. Me siempre encantaban estas portadas, así como medio súper creativas, como medio surrealistas, como media entre iconoclasta, ahora horas de la cultura y mezclado con política y con una soberbia así grandilocuente. Un poco procas incluso, a veces hasta tocando lo escatológico, y me encantaba un montón esto. Yo estoy súper contento de tenerte, Patricio Fernández, aquí. Yo no sé si llamarte Pato, me encantaría, pero soy muy patúo, si lo hago, me siento muy patúo. Me encantaría hacerte varias preguntas. Una, en torno, luego tú podés desarrollarlas como más te guste, en torno a... Me gustaría que nos explicara cómo lograste la elección, que ven en ti los votantes de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea y Vitacura, que son estas tres comunas. Bueno, muchas de estas comunas son comunas que ponen en jaque o las que dominan todo el panorama político donde está realmente enraizada la derecha. ¿Y cómo se mezcla esto con tus ideas que son como de izquierda, humanista, feminista, así
¿Cómo? ¿Qué ven en ti? ¿Ven el apellido Chadwick? ¿Ven que saben que es como no te vayas a ir con los tarros para otro lado, ni vayas a quemar micros, ni vayas a destruir el metro? O sea, cuéntame, perdona que te lo cuento en pantalla también, ¿eh? No es para tomarse tan en serio. ¿Qué pensáis? A ver. El distrito 11 es un distrito que tiene 5 comunas, 3 de las cuales son conocidas como las comunas del rechazo, pero es un distrito que va desde los sectores más ricos de Chile, en Lo Barnechea y Vitacura, a los sectores más pobres de Santiago, en Lo Hermida y La Faena, en Peñalolén. Está resumido Chile bastante. Peñalolén es una comuna llena de comunidades indígenas, con muchísimos allegados, con problemas sociales bien grandes. De manera que lo primero que te tendría que decir es que en primer lugar no es todo Vitacura, ni es todo Lo Barnechea. En segundo lugar es porque creo que hay generaciones y mundos que están cambiando. O sea, también aquí hay generaciones jóvenes en los barrios más acomodados que no están dispuestos a repetir la monserga de sus padres, digamos, y que entienden que incluso la derecha merece oportunidades de oxígeno, de modernidad y de transformación. La Constitución del 80 que vamos dejando atrás es una Constitución muy ideológica que nace en plena Guerra Fría, y la que tenemos que hacer por delante es una Constitución que incorpora muchas miradas. De manera que no es que aquí llegó la revolución, sino que estamos sacándonos un poco la revolución neoliberal que existió en otro momento y viendo ahora cómo pensamos un futuro con miras a los nuevos problemas, y muchos de esos no son muchos de esos llevan a contradecir esa mirada más conservadora del mundo del rechazo. Por lo tanto, quiero creer que ven en mí, los que votaron por mí, ven una posibilidad de pensar un Chile con tolerancia, con apertura, con incorporación de más voces, y no un Chile atrincherado, sino que un paso democrático. Mauricio, mi piacere, no, me gustaría hablar, estuve leyendo muy bien el programa constituyente, ¿no? Y hay algunas cosas que me llamaron la atención. Primero, la primera pregunta es, ¿AFP sí o no? Así, cortito. Esto no lo dice la Constitución, digamos, no. En primer lugar. Pero si tú me estás preguntando a mí, te puedo seguir la conversación. Yo creo que lo más probable es que, o sea, seguramente sí, pero ocupando otro espacio en lo que tendría que pasar a ser una seguridad social, o sea, un sistema de seguridad garantizado para los mayores de edad, para la gente que jubila. Eso no va a significar necesariamente que Chile hace borrón y cuenta nueva respecto del sistema y vuelve enteramente al sistema anterior, pero sí. Y aquí un poco me allego, yo soy del directorio de Espacio Público, un think tank chileno también en el que hay varios de los economistas más destacados del ambiente, y aquí más voy a repetir lo que escucho como soluciones de ellos que lo que yo me tire, el carril que me tire yo, digamos, que esto todo indica que va a tener que tener 3 patas. Una pata de seguridad, un pilar solidario que crezca, que ya está desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, antes no existía. Un ámbito más colaborativo, o sea, donde los trabajadores aportan, especialmente en las clases medias, que son los que tienen más que el mínimo, más que ese piso, a un fondo común, y el ahorro individual, que quedará en manos de eso que se llama la AFP, que pasarán a ser algo distinto de lo que han sido hasta acá, en el sentido de que hasta acá han sido el sistema completo. Claro, porque aquí dice que el derecho a la seguridad social debe estar estructurado, entre otros elementos, por la intangibilidad de fondos de pensiones. O sea, intangibilidad de los fondos. O sea, esto que ocurrió con el 10%, ¿qué opinas tú? Lo que pasó con el 10% es bastante
unánime que es una mala política pública a la que de alguna manera se le dio espacio por la lentitud de reacción de un gobierno bastante inepto a la hora de la pandemia. Debió haberse hecho acá otras soluciones, otras reacciones más rápidas que no llevaran a esto. Hay que recordar que lo de los 10% fue una política que terminó siendo apoyada de manera transversal por el sistema político chileno, de la UDI al PC, digamos. Todos daban cada cual sus distintos motivos, pero no se terminaron restando nadie. Sí, es verdad. No, Sí. no, eso no trae votos, digamos. O sea, restarse hubiera restado todos los votos. Claro, exacto. Patricio, Marco. hay un cáncer en Chile que no permite la libre competencia, que no permite el desarrollo muchas veces de las empresas, que se llama la concentración económica. ¿Cómo, a juicio tuyo, eso se podría abordar en la Constitución? La Constitución, yo creo lo que se va a abordar en la Constitución es en primer lugar subir los pisos mínimos, digamos, de seguridades para la población. Aquí, a ver, quizás viene bien hacer un poco de historia en esto. ¿Qué es la Constitución del 80? La Constitución del 80 es una constitución que nace como reacción a la unidad popular. Es una constitución que nace, por lo tanto, sospechando y detestando las injerencias del Estado. Y que tiene su corazón, además, ideológico en esa gran revolución que hizo el pinochetismo y la dictadura, que fue el sistema fundado por los Chicago Boys. ¿Y qué es lo que tenía como elemento central de la convicción los Chicago Boys? Que la competencia y la iniciativa individual eran la fuerza fundamental para sacar adelante una sociedad más feliz. Y en sus ejemplos derivados de ahí, Margaret Thatcher llegó a decir cosas como que no había tal sociedad, sino que lo que había eran conjuntos de individuos. Si uno revisa la Constitución del 80, se va a dar cuenta que ese es su corazón, y de ese corazón derivan muchas de las cosas que vas viendo en los distintos articulados. La Constitución que tenemos por delante, como creo que sería el reto hoy día de prácticamente cualquier acuerdo comunitario en Occidente, tiene el reto de la colaboración, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Esos son obligatorios por los nuevos retos con los que nos vemos, que tienen que ver desde el medio ambiente hasta las nuevas realidades laborales, en fin. O sea, hay la necesidad de generar una mayor cohesión y estabilidad. En un país como Chile, donde la segregación es radical, o sea, donde hay mundos que no se encuentran nunca, tanto así que durante el estallido social, la primera dama, cuando ve todo lo que estaba pasando en las calles de Chile, dice que parecen alienígenas. Creo que es una manera bien ejemplar, bien metafórica de decir lo que le pasaba o lo que le pasa a una parte importante de la comunidad. Entonces, el reto va a ser, en primer lugar, integrar. Esa integración va a estar dada por garantías de derechos sociales, o sea, pasar del Estado subsidiario a un Estado social de derecho, lo que va a requerir que el Estado va a requerir más recursos, o sea, va a haber un Estado que crece, y el reto va a ser convencer o articular esto de manera tal que el sistema productivo entienda que este cambio le va a dar estabilidad, le va a salir más caro en lo inmediato y le va a dar estabilidad en el tiempo. Creo que esa va a ser la tarea central. Va a haber otra corrección que va a haber que hacer en los sistemas en torno al trabajo, pero no sé, la Constitución no va a llamar a intervenir las empresas, digamos. No, pero por ejemplo, a impedir que, por ejemplo, un banquero como Luxi sea dueño de todo lo que es dueño, o sea, que sea dueño de radio, de televisión, de todo, de bancos, de minera, y que eso impide también la competencia, ¿no? O sea, eso podría estar garantizado ahí, porque yo te doy el ejemplo de lo que pasa acá en Nueva Zelanda. Por ejemplo, aquí está prohibida la concentración, o sea, que aquí no puede haber una persona que es dueño de un canal de televisión. Es muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, o sea, no puede ser dueño del canal de televisión y más encima ser dueño no sé, pues de la línea aérea.
Entonces está prohibido. Y aquí le da mucha fuerza a las empresas chicas. O sea, aquí todas las empresas chicas, el país funciona con puras pymes. Nueva Zelanda funciona con puras pymes y funciona perfecto. Y está todo bancarizado y hay empresas unipersonales. O sea, todo funciona. Y eso es porque la ley y bueno, aquí no hay una constitución así como la que quieren hacer en Chile, sino que son más leyes que constitución. Pero está todo clarito. Entonces, permite la competencia, ¿no? Claro, en Chile habrá que corregir eso en la legislación, porque existen las leyes antimonopolio que se puede criticar o su buen o mal funcionamiento, y habrá que promover importantemente la desconcentración de la riqueza, pero no se me ocurre respondértelo de golpe y porrazo en el terreno constitucional. O sea, que en la Constitución vayamos a decir que Luxich tiene que dejar de tener tal cantidad de empresas, no creo que sea el tema de discusión, pero en cambio sí va a haber temas respecto a los recursos naturales, respecto de lo que se cobra por la economía, por los sistemas extractivos, de la protección de la naturaleza, y de requerimientos varios que van a tener que haber para financiar los nuevos estándares sociales que nos queremos dar. Pero producto de eso mismo, disculpa Andrés, producto de eso mismo, para impedir que gente como Luxich concentre tanto, ahí ya tendríamos que modificar la ley, o sea, derechamente hacer una ley que prohíba esto y que obligue a este personaje a vender lo que tiene y, o sea, que funcione como funciona en Estados Unidos, o sea, ahí la economía funciona perfecto. Tú sabes que en Estados Unidos no puede un banquero ser dueño de los canales de televisión, pues eso está prohibido. Pero si en Estados Unidos hubo protestas en Wall Street hace un par de años atrás porque el 1% de la población concentra prácticamente la totalidad del capital, de manera que el tema de la concentración de la riqueza, que a mí me parece un mega tema, difícilmente solamente chileno. Los capitales se mueven por el mundo con unas concentraciones inconmensurables. Lo que tú estás diciendo de Nueva Zelanda me parece admirable, pero resulta que Forbes saca todos los años o cada no sé cuántos meses un informe sobre los hombres más ricos del mundo y los hay de distintas partes del planeta. Me parece muy indeseable, me parece muy importante la desconcentración de la riqueza, me parece fundamental permitir, digamos, esa diversificación, pero no te lo puedo, me cuesta contestártelo como solución constitucional de golpe y porrazo. Digamos. Patricio, a ver, pégate un sorbo de algo, porque ahí hablaba harto. O sea, Si querís me quedo callado. No, por el contrario, yo creo que hablar más. Mucho más. Lo que pasa es que también te queremos dar espacio, no te queremos acorralar ahí con preguntas medias pesadas o que de alguna manera te puedan incomodar. No, exactamente lo mismo todo lo que me preguntes. Perfecto. Oye, relativo al TTP, me encantaría hacerte varias preguntas. Me gustaría también preguntarte algo personal. Sí, con todo gusto. Ahora, el TTP es algo que se está discutiendo en el Congreso. Exacto, bueno, y que empezó de cara de espalda a la población chilena cuando Michelle Bachelet llamó a negociar estos tratados a puertas cerradas, sin preguntar al Parlamento, ni siquiera a la ciudadanía. Entonces, hay como diferentes temas en torno al TTP y lo destructivo que podría llegar a ser para Chile desde distintos análisis. Pero yo quisiera... Pero eso son como preguntas posteriores a una pregunta esencial. Me gustaría saber en qué cree Patricio Fernández. ¿Cuál es como tú tenés posición filosófica? Hay quienes se definen estoicistas, hay quienes se definen materialistas dialécticos, hay quienes se definen que no indefinibles, Advaita Vedanta, la no creencia de la dualidad. Hay diferentes como posturas y me encantaría como entender para tener claro cuáles son tus respuestas y que no están basadas solamente en un hecho así puntual, sí hay que darle de comer a la gente que no tiene para comer, sino que hay algo mucho más allá de todo eso. Eso simplemente es la capa, es como el Matrix, ¿no? Es como esto es la superficie. Quiero saber qué es lo que hay debajo para poder entender cuál va a ser tu postura dentro de esta creación de la Constitución, porque hay como postulados, supongo, trascendente, no sé, supongo. No sé si supones bien. Me encanta. Nada mejor que estar equivocado. Claro. Así aprendo. Procuro definirme lo menos posible, pero te puedo ir diciendo algunas
algunas cosas que orientan algunas convicciones que uno tiene. Exacto. Ahora, esa idea de definirse y encasillarse es algo que me ha resultado Te entiendo. algo que me invita a escaparme toda la vida, digamos. Claro, no, por supuesto. O sea, Claro. Y el tema de gótico, yo no pretendo ser psicoanalista. Quizás lo que más no sé, eso estuve 14 años acostado en un diván haciendo eso, así que también Me lo imagino. pero ¿qué es lo que me define? ¿Cómo construiríamos una especie de ideología del momento? Mira, yo me he dedicado toda mi vida básicamente a la literatura. Eso es lo que me ha constituido como el eje de mi quehacer siempre. Y los últimos libros que yo he escrito pueden ayudar a ver esto en el sentido político, qué es lo que sería lo que uno se define. Y después te voy a decir cuáles son las cercanías mías que más me acomodan en la cultura chilena, que desde ya es algo así. Quizás lo que más me haría sentir cercano es Nicanor Parra. Pero eso creo que encierra una ideología y una manera de pensar que no ha sido del todo formulada, pero que es máximamente interesante y te la puedo desarrollar después también. Los libros y lo que me he dedicado en el último tiempo, entre el 2014 y 2018, me fui a Cuba para escribir un libro que se llama Viaje al fin de la Revolución. Cuando Raúl Castro y Obama aparecieron diciendo que restablecerían relaciones diplomáticas, a mí me pareció ver ahí que comenzaba el último capítulo de una historia larga. O sea, si Estados Unidos y Cuba se amistaban, era el fin de la revolución, digamos. Y me fui para escribir tratar de testimoniar en vivo esos tiempos del fin de la revolución. Cuando terminé eso, me empecé a ir a Venezuela para ver esos últimos restos, ya los más descompuestos de ese ámbito revolucionario, en algo que ya era completamente falseaba ese espíritu original. Y cuando estaba a fines del 2019, se me cruzó en Chile el estallido social y me encargaron en la editorial escribir algo acerca del estallido, y de alguna manera eso era relatar el fin del neoliberalismo también, que era otra de las vertientes más ideológicas o de las versiones más ideológicas de una mirada del capitalismo en Chile. Esas son dos grandes corrientes del siglo XX, la revolucionaria muchísimo más grande y más abarcadora si se compara con una versión capitalista, que a mí me parece estar viendo terminar en el mundo y en Chile. Por lo tanto, entre esas dos no me definiría, sino que contaría cómo hay dos grandes proyectos históricos que están terminando de terminar. Y nos estamos encontrando en un tiempo de gran incertidumbre y gran transformación, en todas partes, en todas partes. Yo América Latina lo viajo, lo conozco mucho, tengo relaciones permanentes, y lo que te estoy diciendo, lo que estamos viendo en Chile de alguna manera es la versión chilena de un fenómeno que va más allá de esta frontera. ¿Y por qué te digo que me acomoda la antipoesía para evitarlo? Porque de alguna manera una de las cosas centrales que decía Nicanor era, se han caído los alambres de los que se colgaban los calcetines, digamos. ¿Dónde ponemos ahora los calcetines? Y esa ausencia del alambre es algo así como decir, se han desarticulado los discursos. La persona que me venga a dar una respuesta muy coherente, muy completa a tu pregunta, a mí me aburre. O sea, me genera muy poco interés. Alguien que se define con una de las respuestas del siglo XX. Llámese psicoanálisis, llámese marxismo, llámese cristianismo, llámese como se llame. Creo que estamos... Capitalismo, etcétera. Creo que estamos en un tiempo en que las transformaciones tecnológicas han movilizado y transformado las relaciones interpersonales y las relaciones políticas de una manera muy poderosa. Creo que estamos en un tiempo en que han irrumpido nuevas identidades, los géneros, las diversidades sexuales. Creo que estamos en un tiempo en que la mitad de la humanidad, llámese las mujeres, han irrumpido exigiendo su lugar en las decisiones colectivas y en las decisiones del poder. Una revolución que se parece al fin de la esclavitud, si le tomamos su verdadera dimensión. Y por lo tanto, creo que estamos en un tiempo en el que la religión, las mediaciones están muy caídas, las estructuras de autoridad, los hijos ya no responden a la autoridad de los padres o de los profesores como antes. Fíjate que en el estallido social incluso hubo una demanda que al comienzo a uno le podía parecer muy ridícula, pero que después creo que valía la pena tomársela en serio por lo que encerraba.
habían unos que pedían el fin de la adultocracia. O sea, el fin de la adultocracia. Y fíjate que eso que al comienzo parece ridículo, también tú te puedes dar cuenta que es posible que estemos en el primer momento de la historia humana en que los padres tienen que pedirle tanta o más ayuda a los hijos que los hijos a los padres, para que te prenda el computador, para que te maneje el teléfono, para que te explique las tecnologías que van permanentemente deviniendo, en fin. O sea, hay una irrupción de la importancia de la juventud como no había habido concretamente, yo creo, en otros momentos. Es decir, estamos en un momento en el que a mí lo que me define es la curiosidad. Eso es lo que me define a mí. Al cronista que soy, lo que más le interesa es entender y contar los tiempos que corren, más que juzgarlo y decir por dónde va su solución. Me encanta. Y con esto acabo, perdona, Mauricio. Entonces, dale. De lo que tú estás hablando, bueno, esta visión millennial me encanta, porque es así como los millennials piensan de esta manera, bastante, y no es por definirla, no es por, definitivamente no es, bajo ningún punto de vista pretendo encasillarte en esto, pero escucho a mis hijos que son millennials y escucho a otros niños o jóvenes que son millennials y que hablan de esta idea de que todos combinados, no importa la edad, ni el sexo, ni el color, ni nada, todos combinados apuntamos hacia un lugar que un economista que seguramente conoces, economista Christian Felber, de Austria, habla de la sociedad del bien común, ¿no? La economía del bien común, ¿no? Que todos vamos hacia el bien común. Y entonces, en este sentido, ¿tú crees que por ahí van los tiros? O sea, esa sería como un poco la idea de esta visión que tú tienes, es como del bien común, en el fondo, donde todos tenemos cabida, donde la economía, en realidad, hablando en plata, la economía es una economía que tendería al mínimo impacto de menos CO2, digamos, del mínimo impacto en el medio ambiente y que estaría basada definitivamente desde el pensamiento hasta el desarrollo y toda la cadena de productos hacia la economía de la economía circular, que sería como la única economía, en el fondo, que vive con el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, etcétera. Yo no creo que vayamos todos a un mismo lugar. Yo creo que en primer lugar no sabemos a dónde vamos y ese es el tiempo que nos toca. Más bien lo importante es saber que vamos en un mismo barco y que el barco tiene que ser capaz de navegar. Vamos a ir viendo en el camino a qué puerto nos dirigimos, pero en ese barco no pueden haber unos que estén en las galeras y otros que estén en un camarote real. En primer lugar, porque se arriesga a que adentro del barco acontezcan motines. Y el barco tiene... Y como lo estamos viendo por todas partes. Iván Krastev, un politólogo búlgaro, publicó un libro hace 6 meses, por lo tanto el dato que voy a decir ya se queda corto, y narraba ahí, enumeraba cómo en los últimos 10 años han habido 90 estallidos sociales en el mundo, todos sin liderazgo, todos convocados por las redes, todos en contra de los medios de comunicación, con características comunes. En Chile hemos tenido la versión chilena de ese estallido y creo que en estos tiempos de transformación, de inmensa transformación, tiempos que podríamos definir de cambio epocal, porque lo que estamos viviendo no es simplemente el fin de un ciclo político, sino que todo indica que es más grande que eso. Lo que tenemos que ser capaces de al menos conseguir, digamos, es la capacidad de navegar en conjunto en la búsqueda o en la construcción de unos destinos que todavía no tenemos claros. Pero sabemos, por ejemplo, que con una parte muy importante de la población viviendo en la marginalidad, lo que tú estás generando es inseguridad social, lo que tú estás generando no es solo una situación de injusticia, sino de muy difícil sostenibilidad de cualquier sistema. A mí me interesó mucho una conversación larga que tuve con el capellán de la penitenciaría de Santiago. Llevaba 10 años trabajando en la penitenciaría este cura y me dijo, mira, yo en todos los años que llevo acá he concluido lo siguiente, que la penitenciaría de Santiago es la continuidad de ciertos barrios. A mí me pareció que no podía ser más explícito ni hablar más claro respecto del gran problema de Chile. El gran problema de Chile es que efectivamente tienes postergado
en unos lugares aislados, sin escuchar, sin atender y sin hacer formar parte de una misma comunidad a una parte importante de la población. Sí, bueno, al respecto de eso, ya que tú viviste aquí en Italia, te diste cuenta que nosotros vivimos en una sociedad cruzada, sí, donde yo, que tengo un medio, vivo en un sistema medio, mi vecino es multimillonario, entonces estamos todos juntos, estamos en el mismo edificio, compartimos el mismo lugar, nuestros hijos comparten la misma escuela. Hablando de esta misma sociedad que se ha conformado aquí en países como europeos, en la nueva constitución, ¿qué tú piensas? ¿Seguimos con este sistema presidencialista o cambiamos un sistema definitivo? Hablando también del documento que está de 4 páginas, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería lo ideal para nuestro Chile? ¿Cuál es el documento 4 páginas al que tú te refieres? Estoy hablando del programa constituyente de los objetivos de Patricio Fernández Chadwick de 11. Ya. Programa constituyente. Ya. Okay. Yo creo, lo que tú dices, o sea, el gran cambio creo que era lo que empezaba a decir al comienzo. Creo que el gran reto es ese cambio de eje, justamente de esa concepción social definida desde la competencia y la sola iniciativa individual a uno de mayor colaboración e integración. Eso que tú cuentas de Italia, mira, para decirlo ahora en términos de las definiciones que pedía André, si hubiera que ponerle a esto un nombre más genérico, es acercarnos más a una solución socialdemócrata, nada extremadamente revolucionario, sino que con una concepción social más agudizada, o sea, el generar mayores espacios de encuentro, el buscar mínimos comunes, pasar incluso de ciertas economías muy focalizadas a establecer garantías generales, es algo que Chile va a necesitar. Piensa tú que, por ejemplo, en Chile, en Vitacura, que es donde se concentra, qué sé yo, buena parte de la riqueza nacional, donde la gente tiene las casas con más jardín, donde la gente tiene más espacios propios privados, es también donde hay más parques en toda la ciudad. Es también el espacio, la comuna donde el territorio de lo público está más desarrollado. Es bastante absurdo que el aporte comunal quede, el aporte de las comunas ricas quede en las comunas ricas, y los pobres y la pobreza de los pobres se replique en el aporte pobre para sus espacios públicos. Ese tipo de cosas debieran avanzar a una transformación, o sea, que la inversión tenga más que ver en las comunas con la cantidad de población y con las necesidades de la población que con la capacidad adquisitiva de cada uno. Respecto al tema del presidencialismo, otro de los grandes retos de esta Constitución va a ser una redistribución del poder. ¿Y en qué va a consistir esa redistribución del poder? Hay un presidencialismo muy exacerbado en Chile que ya es más o menos consenso que no está funcionando. De manera que va a haber que hacer una redistribución del poder entre el Congreso y la presidencia. Yo no creo que llegue a una transformación a un sistema parlamentario. Hay quienes les entusiasma y a mí me entusiasma, me gusta como dirección, o sea, algo que tiende hacia allá. Yo no sé si vamos a llegar allá o vamos a quedar en una mitad de camino con un sistema semipresidencial o con un presidencialismo claramente más atenuado. Esa distribución del poder va a tomar no solo, yo creo que va a implicar no solo una mejor distribución entre Parlamento y Presidencia, sino también a lo largo del territorio. Este es un país sumamente centralizado. Italia en ese sentido es otro buen ejemplo de fórmula distinta, digamos. Acá la realidad de Arica, a 5.000 kilómetros de Punta Arenas, no puede ser decidida de igual manera en Santiago de Chile, digamos. Por lo tanto, tendrán que constituirse polos de decisión más autónomos en cada uno de estos lugares. Y si quieres ponerle otro ángulo a esa desconcentración del poder, está el reconocimiento de los pueblos indígenas, que lo tomaría yo a ejemplo de una nueva manera de entender el Estado, un Estado que reconoce que es plurinacional,
pero que además reconoce particularidades culturales. Sirve mucho para entenderlo la relación con los pueblos originarios, pero lo podríamos llevar más allá. O sea, ¿por qué no se van a poder tomar determinadas decisiones en otros ámbitos que son más allá del sistema político central? Todo eso va a ser un gran tema y un gran reto por delante. A mí el tema de la relación con los pueblos indígenas es un tema que me interesa particularmente. Porque creo que es el corazón cultural de una discusión. Exacto. En la comuna, en el distrito donde fuiste elegido, hay personas que fueron elegidas también dentro de esta comuna, como la Caudillo, que van derecho a poner no sé si estarán dispuestos a hacer una nueva constitución. ¿Se conversará, se tratará de convencer? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? La derecha salió sumamente mal parada de esta elección. Por lo tanto, las pretensiones que esos sectores puedan tener de detener los cambios, más les vale, digamos, incorporarse a la idea de participar de las transformaciones que empantanarse para detenerlas, porque si es que se ponen en esa posición van a quedar arrinconados y se van a volver intrascendentes. Para decírtelo de esta manera, todo el resto de la convención tiene los votos suficientes para decidir sin consideración a esos votos. Si uno tuviera que recomendarles algo para hacer de esta discusión constituyente algo más virtuoso, sería incorpórense a colaborar con generar un mejor camino de solución a partir de ciertas transformaciones que van a ser inevitables. Y yo creo que hay una parte de la derecha que esto lo entiende así. No lo creo, lo sé. Okay. Yo tengo dos preguntas, Patricio. ¿Cómo ve? Quiero ver tu posición en esta construcción de la Constitución de crear un Estado moderno y si ese Estado moderno necesariamente tiene que ser un Estado mediano, pequeño, grande y también con eso también si modernizar el Estado conlleva también luchar contra la corrupción, castigar a los corruptos, castigar todo lo que se sabe que pasa en Chile, que el chileno está aburrido de que no pasa nada, todos saben que pasa, pero no pasa. Entonces, en la Constitución también están mirando para ese lado, y la otra pregunta es ¿cómo van a hacer ustedes los constituyentes para estar al margen de lo que está haciendo, por ejemplo, el Congreso estos 4 años que vienen, porque se va a cambiar el Congreso ya a fin de año, y ustedes van a estar aparte pensando en una Constitución que va a tener Chile de aquí a 40 años, o sea, no impregnarse tanto en los problemas que hay ahora, sino que mirar hacia el futuro. ¿Cómo van a hacer tratar de hacer esa diferencia? Que he visto que le han preguntado a muchos constituyentes le han hecho esa pregunta a varios y algunos dicen no nos podemos, algunos como Achurra, ayer lo escuchaba en un programa de televisión, decía él, cuesta desmarcarse de lo que está pasando. Sé que tenemos que mirar para otro lado, nosotros tenemos que estar construyendo una constitución. Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo en lo personal, cómo lo vas a hacer tú y cómo lo van a hacer también toda la cantidad de gente que está en tu coalición? No, el tema de la corrupción y de establecer parámetros importantes que la intenten de controlar y castigar va a ser efectivamente un tema de discusión constitucional y se ha tratado. Va a haber que encontrar la fórmula de cómo establecerlo, pero sí, especialmente en lo que se refiere a los cargos públicos, a la relación de política y empresas y dinero, en fin. Ese sí es un tema que está arriba de la mesa y que vamos a tener que tocarlo. El tema que tú planteas de cómo va a convivir la discusión constitucional, la discusión constituyente con la política contingente, a mí me resulta un tema bien central. Creo que esa es una preocupación muy válida. A mí me parece, no sé mucho decirte específicamente qué es lo que hay que hacer, pero si tú me preguntas a mí, para mí es efectivamente una preocupación empujar ese distingo. Me acaba de suceder un ejemplo concreto, por ejemplo, no sé, hubo una elección ahora, la segunda vuelta de gobernadores. Yo tenía una preferencia de gobernador, pero no me quise, y por mucho que a uno lo jodieron
para manifestarse públicamente y salir a menear las banderas de uno de esos candidatos o del candidato que yo prefería. Me resistí justamente porque me parece que en esta conversación hay que intentar mantener esta discusión, digamos, lo más alejada posible de eso. Van a haber sectores importantes tentados de vincularla, especialmente aquellos que sienten que tienen un candidato que está bien posicionado y que puede irrumpir. En este caso, por ejemplo, no sé, no me extrañaría que el Partido Comunista se viera tentado, digamos, a generar las mayores complicidades con la campaña de Jadwe. Creo que va a ser importante jugar con la máxima personalidad en contra de eso, o sea, desligarlo. Pero eso va a ser parte del comportamiento con el que cada uno actúe al interior de la Constitución. Difícilmente el reglamento va a poder, que va a ser el primer gran tema de discusión, que es decidir entre los miembros de esta convención cómo vamos a funcionar, cómo vamos a tomar las decisiones, cuántas van a ser las comisiones, cómo se van a proponer las normas, cuáles van a ser las normas de transparencia, impuestas de transparencia, anti-lobby, etcétera, al interior de la convención, cuáles van a ser los mecanismos de participación ciudadana. Todo eso es parte del reglamento que va a tomar un buen rato de esta convención. ¿Estás dispuesto a transparentar el patrimonio de todas las personas que están ahí en los que van a escribir la Constitución, que todos muestren, yo tengo esto, así entré? Porque ayer escuchaba, por ejemplo, en BioBio comentarios de Mochati y decía, sería importante que todos los constituyentes, todos, mostraran, con esto entro, mi patrimonio, estas son mis cuentas, porque ya por ahí andan diciendo que se puede empezar a corromper también esto, pueden llegar los lobistas por detrás diciendo, oye, aquí hay algo, te vamos a depositar tanto dinero, para transparentar, para que todo sea un... Más allá de que esté dispuesto, eso se va a hacer, eso tiene que ser así. Eso es un requerimiento, eso existe ya en el Congreso, digamos, o sea, todo funcionario público tiene obligación de hacerlo. Y aquí se van a tener que generar mecanismos y exigencias muy puntuales para que eso sea así. Eso cuenta con que va a existir. La preocupación de que aquí existan lobistas o de que aquí existan platas que se muevan para comprar constituyentes también está sobre la mesa y va a haber que hacer un reglamento muy riguroso para controlarlo en la mayor medida posible. Eso es fundamental. Me doy cuenta, Patricio, que de alguna manera no, por este como deseo tuyo como de ser un poco no encasillado y de verdad siento una empatía enorme porque también me siento igual, de cierta manera. Pero hay unas realidades innegables, así como innegable que afortunado o desafortunadamente a uno lo definen de cierta manera u otra. Y lo definen en muchos ámbitos, sobre todo en el comportamiento que uno va teniendo, la manera reflexiva que tiene, es este ser social que somos desde que nos crían desde nuestra temprana edad, ¿no? Evidentemente ninguno pide nacer en esta familia, en la otra o aquí o allá. Eso es lo que te toca, te toca. Y como tú bien hablabas ahí, te ha tocado unas cuantas sesiones de sofá. Entonces, en ese aspecto, tú acabas de nombrar hace un rato que decías como que te consta el tema de la derecha, de gente que votaba por una cosa, que tiene esta otra visión. Me consta que muchos de estos hijos de derecha que se han criado, que han ido a determinados colegios y que viven en una determinada situación, han cambiado y no quieren ser lo que eran sus padres, ni mucho menos reflejar esas ideas que eran de la derecha más dura, sino que son más incluyentes, que tienen empatía, que algunos de mis amigos incluso han compartido sus empresas, han donado parte de sus empresas a los empleados para convertirlos en socios, etcétera, para realmente dar un paso efectivo, o sea, no solo bla, bla. Entonces, y tú estabas hablando de esto, de que gente, en el fondo, quería preguntarte cómo han ocurrido una serie de situaciones, por ejemplo, con el primer ministro, o sea, el ministro del Interior
de Piñera en su momento con el caso Catrillanca. Exacto. Y, por ejemplo, en algún momento se pedía cárcel para Chadwick. Y por las implicaciones y todo, y no quiero llevarte al escenario personal puramente porque es vinculante, sino simplemente como cuál es la moral de todo, o sea, realmente vamos a dar una ley pareja y dura para todos y que nadie se va a librar con clases de moralina cuando influyan en la política y intenten destrozar y pasar dinero por todos lados. Y aguas arriba y aguas abajo, la cosa se pinte de un color o de otra, porque en el fondo eso es lo que espera Chile. Que alguien que viene de un sector o que se ha creado, que se ha desarrollado, porque tiene familia, parientes, amigos, etcétera, diga no. Yo, y me apuntaba a esto, probablemente eres tú como y así un poco titular de The Clinic, ¿es Patricio Fernández emisario de los dioses para hacer despertar a la derecha? Y que la derecha realmente como que, pum, prenda la luz y abra los ojos y diga, no podemos seguir siendo de esta manera y tenemos que ser tal por los derechos humanos, el feminismo, etcétera. Perdona que me extendí tanto. Es que yo no soy el llamado a cambiar a la derecha. Yo he sido toda mi vida un antipinochetista furioso y una persona que adscribe a la centroizquierda chilena, digamos. Está claro, lo sé. No soy alguien, no soy estoy en las antípodas de ser un emisario de la derecha, más bien ese humor. No, he dicho de Dios. Así como que de alguna manera, como tiene... De Dios muchísimo menos, imagínate. Imagínate que voy a estar siendo emisario divino. Lo que tú dices es lo que espera toda democracia decente de sus instituciones. Lo que espera toda democracia decente de sus instituciones es que más allá de dónde venga cada cual y cualquiera sea sus vínculos políticos, sociales, etcétera, responda a la justicia en igualdad de condiciones. La presidenta Bachelet me invitó a participar en su proceso constituyente como miembro del Consejo Ciudadano Observadores y me tocó recorrer las conversaciones de los chilenos de Arica a Punta Arenas al interior de sus casas y de la primera demanda de la población en Chile, esas conversaciones se estructuraron en torno a principios y valores que la gente deseaba para la nueva Constitución, derechos, deberes e instituciones. El principio más demandado por la población chilena se llamaba la justicia. Y de alguna manera ese deseo consiste justamente en que los tribunales los traten a todos por igual, sin importar de dónde vienen, que en el trato haya un reconocimiento del otro como otro y no y no se le trate dependiendo de sus orígenes. Y eso creo que es una primerísima demanda de una democracia decente. Eso es lo que justifica la existencia de las instituciones. De eso se trata. Por lo tanto, la construcción de esa institucionalidad es la que por lo menos a mí me mueve con mucha fuerza. Y creo que es un pilar fundamental de la democracia. De eso se tiene que tratar. Para allá es para donde tenemos que modelar este país. O sea, cuando yo te digo que cuando en el estallido social irrumpió esta frase que es no son 30 pesos, son 30 años, yo creo que leerla o entenderla como que los 30 años anteriores son los 30 años más calamitosos de la historia de Chile es un error, porque no es así. Pero sí son los 30 años en los que ha cambiado la comunidad más. Son los 30 años en los que han irrumpido diversidades, en los que se han generado marginalidades nuevas, en los que ha crecido una gran diversidad no escuchada todavía en la toma de decisiones. Si algo tú puedes ver en la composición de esta convención constituyente, es que aquí llegó gente que proviene de lugares desatendidos por el poder. Y el principal temor que tiene la élite chilena respecto de esto es que ve gente que no conoce. Y a mí la principal fascinación que me genera esto es que hay gente que ese mundo no conoce. O sea, esta es una construcción democrática que se va a hacer escuchando voces nuevas que no han sido atendidas. Va a ser complejo porque no tienen la estructuración de los partidos tradicionales chilenos, pero al mismo tiempo
es el único reto que vuelve posible esta reactualización democrática en el país. Y hablando de este nuevo desafío, porque se va a tener hay cupos para los pueblos aborígenes, ¿cierto? Y hay algunos de ellos que se presentan diciendo que ellos quieren hablar en su lengua original con traductores. ¿Se les va a dar ese espacio también? ¿Va a estar dentro del reglamento? Espero que sí. Espero que sí. Ya tienen la decisión tomada varios de los discursos iniciales. Es muy probable que escuchemos discursos en mapudungún. Para que los entendamos, los que no hablamos la lengua, va a ser muy feliz que sean traducidos y va a servir y va a ser un gran dato para entender que en Chile no pertenecemos todos a una misma cultura, sino que aquí convivimos al interior de un mismo territorio gente que proviene de distintas tradiciones. Reconocer esas tradiciones, respetarlas, darle su espacio, etcétera, solo es riqueza para un país. Esos que quieren creer, digamos, que uniformando se llega más lejos, creo que no están entendiendo el desarrollo incluso de Occidente de los últimos tiempos. Aquí más bien la riqueza se construye con diversidad. Bueno, tenemos el ejemplo, y tú bien lo sabes, que aquí se hablan los dialectos y cada 5 kilómetros el sentido del dialecto cambia. O sea, aquí nosotros tenemos y vivimos esa diversidad en Europa, ocurre también en Alemania, que se hablan diversos dialectos, en Francia, bien tú conoces porque hemos estado acá. Me parece muy enriquecedora esa experiencia, Patricio. No, yo creo que eso va a ser fundamental, por eso es que les decía al comienzo que es uno de los temas que a mí más me convocan y más me interesan, porque en torno a eso crece una concepción del Estado. La experiencia neozelandesa, por ejemplo, dado que está Marco aquí, ha sido muy, muy citada y bastante revisada por quienes están interesados en eso. Allá tuvieron la experiencia con el mundo maorí, es reciente, no es vieja, y es un modelo a seguir como ejemplo en muchos aspectos. Bueno, aquí se habla, por ejemplo, el maorí es obligación aprenderlo en los colegios hasta el 5º año de enseñanza primaria. Eso es obligación, fuera del inglés. Y el himno nacional se canta en maorí. La mayoría de la gente lo canta en idioma maorí, ni siquiera en inglés. Ese es como para darte un ejemplo de cómo ha sido esa compenetración que tienen ahora maoríes y neozelandeses. Existen problemas como en todas las familias, pero eso es parte de. Así que yo quería preguntarte, Patricio, ¿cuáles son para ti quizás tus 4 ejes principales que deben estar en la Constitución sí o sí? Mira, a ver, yo creo, voy a seguir dándole vuelta a algo que hemos hablado antes. Creo que la transformación constitucional tiene 2 grandes pilares, 2 grandes ejes nucleares. Uno se llama el establecimiento, o sea, el paso de un Estado subsidiario al Estado social de derecho, o sea, el reconocimiento de determinados derechos sociales garantizados por el Estado, donde está la salud, la educación, las pensiones, la vivienda. Yo agregaría la conectividad a la web, porque el no estar conectado es una manera de generar a su vez marginalidad. Eso merece todo un tema de desarrollo por su cuenta. El otro gran pilar se llama la distribución del poder, o sea, la reactualización de la democracia. Y ahí lo mencionaba antes, creo haberlo desgranado más o menos entre presidencia y Congreso a lo largo del territorio y el reconocimiento, además, en eso incorporo ahí el reconocimiento de los pueblos originarios y el establecimiento de Chile como un Estado plurinacional. Y agregaría uno más, que yo creo que también es otro ámbito más en ese desarrollo de la desconcentración del poder. Y es que en los tiempos de transformaciones tecnológicas, en las comunicaciones que estamos viviendo, los niveles de democracias directas van a tener que crecer mucho también. Esto se tiene que pensar detenidamente, pero es difícil imaginar hoy día a una población crecientemente interconectada, informada, con capacidades desde los lugares más lejanos de tener al mismo tiempo que en los lugares más centrales
la información de lo que pasa, que las decisiones se limiten a la elección de representantes cada 4 años. Yo creo que también vamos a tener que desarrollar espacios de participación más directa. Si tú me preguntas ahora, dicho eso, ¿qué es lo que me parece que es lo central? O sea, esa creo que es entre medio de esto está toda la discusión. Creo que, a ver, si te tengo que decir 4 temas fundamentales. Uno, como ya he dicho varias veces, que me interesa muchísimo, tiene que ver en la relación con los pueblos originarios. O sea, creo que sin eso no va a haber nueva constitución. Otra, creo que es la manera en que se protege el medio ambiente y se conciba la convivencia humana con la naturaleza. Y en ese sentido yo suscribo muchas tesis ecológicas, en el sentido que hay que ir entendiendo que el hombre es parte de esa naturaleza y que no se puede generar un modelo de desarrollo sin contemplarla como parte misma, digamos, de nuestro ecosistema. Dentro de eso va a estar establecida la recuperación del agua como bien de uso público y como derecho humano. Eso va a suceder también, difícilmente, o sea, va a suceder. Ya hay unas mayorías importantes para llevarlo adelante. Creo que va a ser interesante, un tema que también me parece importante, es pasar a concebir la ciudad no solamente como un mercado de tierras, sino que como un espacio de encuentro. Y esto también forma parte un poco de este cambio de eje, es decir, vamos a tener que encontrar mecanismos de decisión política respecto de lo que las ciudades son y no solamente entregadas a la oferta y la demanda. Esto porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo como bien concreto que a mí me tocaba verlo en mi distrito. Las familias de clases medias y medias más carentes que viven en la comuna de Las Condes tienen hijos, los hijos no pueden seguir viviendo en los mismos barrios, se quedan durante largo tiempo allegados en las casas de sus padres y como los suelos alrededor han subido de precio de manera tan radical, tienen que terminar postulando a lugares muy distantes para llevar adelante sus vidas matrimoniales nuevas, o sea, las descendencias tienen que terminar emigrando, con lo que se producen 2 dramas simultáneamente. Uno, que se van generando segregación en esas comunas, o sea, son comunas que se empiezan como a limpiar de algunos de sus habitantes, y otra que deja a mundos completos alejados de sus fuentes de trabajo, de sus vidas, de su familia, de sus vidas comunitarias, en fin. Creo que algo en torno a eso también va a haber que pensarlo seriamente. Y otro tema que me parece muy interesante de pensar, que ha estado poco en el tapete porque es poco vendedor en las campañas, pero que a una constitución que nace en esta época le tiene que resultar insoslayable, va a tener que ver con la relación de democracia y tecnología, libertad de prensa y de información y tecnología, o sea, cómo vamos a incorporar las grandes transformaciones tecnológicas, la realidad actual de las sociedades de conocimiento, como parte de la reflexión comunitaria. Hay varios ejemplos bien puntuales para ponerlo. O sea, hoy día Irinariti, por ejemplo, un politólogo español, filósofo muy interesante, ha estado escribiendo bastante esto últimamente. Cuando tú tienes el conflicto entre que el algoritmo te puede dar una información de la comunidad más confiable que la deliberación democrática tradicional. ¿Cómo se va a incorporar esta o cómo no se va a incorporar o cómo se va a combinar estos distintos ingredientes? Creo que ahí también tenemos un gran tema por pensar. Así como, ponte tú, lo vinculo también con la libertad de prensa, que es como la sangre que mueve el corazón de la democracia, digamos, en tiempos en que ya las maneras de controlar el periodismo independiente o la información libre no son ni con censura ni cerrando medios, cosa que queda todavía en lugares como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Piñera de pronto ha hecho algunos esfuerzos por controlar, pero que crecientemente son mecanismos menos relevantes que, por ejemplo, el manejo de las fake news o el manejo de información en la web. A Donald Trump no se le hubiera ocurrido cerrar el Washington Post,
de lo que se encargó de hacer fue más bien hacer que sus mentiras tuvieran una relevancia mayor que las verdades de estos otros medios. ¿Cómo vamos a tratar todo este tipo de asuntos? Creo que también es un tema bien importante de discusión. Me jodiste la pregunta, pues, Patricia Fernández. Justamente era el tema de la protección de la data, inteligencia artificial, la singularidad que está a la vuelta de la esquina. Cuando llegue la singularidad, ¿qué va a pasar con los chilenos? O sea, ¿a dónde vamos a llegar a dar? El transhumanismo, o sea, son todos temas que se supone que la constitución que vamos a construir ahora debería durar, ojalá, no sé, 100, 200 años o 100 años por lo menos, no sé, o ¿cuánto crees tú que será lo que, supongo que están construyendo una constitución que tenga una relevancia determinada para poder llegar a tener una especie de trascendencia, ¿no? O sea, que pueda ser como una de estas grandes constituciones que duran 100 años, 200, 300 años. Y en ese sentido, ya que me jodiste la pregunta de Megadata y todo César Hidalgo te quería recomendar, por supuesto, que seguramente ya conoces. He estado conversando harto con él. Exacto, César Hidalgo, un genio del tema de la Megadata, la protección de datos. Los datos son el nuevo oil, los datos tienen más valor que incluso que el oro mismo, las monedas de criptomonedas. Y ahora quería preguntarte, ¿se hacen asesorar por filósofos? Yo creo que es un tema que se debería proponer, y ya sé que cuando la gente escucha la palabra filosofía, hay muchos que se asustan, porque dicen, aquí van a venir esos debates interminables que son absolutamente inabordables de la existencia humana, pero ¿qué crees tú del uso de la filosofía? Porque las grandes empresas, las grandes corporaciones y los grandes pensadores y muchos presidentes y primeros ministros y gente se hace asesorar por filósofos, no solamente por expertos en mercadotecnia, economía, sociología, antropología. Yo estudié literatura y filosofía, digamos que son mis carreras. De manera que lo que me está hablando es mi entorno inmediato con el que he trabajado toda mi vida. Ahora, te lo voy a contestar de otra manera. La primera es la siguiente, es que la convención todavía no está funcionando. Esto es lo primero, acaba de ser elegida. Está en un momento de aguas bobas, o sea, estamos todos chapoteando, esto todavía no toma un cauce. Y se va a tardar en tomar un cauce. Y va a haber mucho griterío durante un buen rato, va a haber mucho ruido, digamos. Algunos se van a asustar, van a ver todo esto como una calamidad. Yo invitaría a la calma y a decir esto va a ir encontrando su ruta tranquilamente, ya hay que darle su tiempo. Una de las cosas bonitas que están pasando, o yo por lo menos la vivo, yo que vengo... Para efectos de esto, soy un representante del mundo cultural chileno, digamos, no vengo de la política, provengo de ahí. Mi campaña la financiaron en gran medida 65 artistas que donaron sus obras para hacerla. Sí. Desde Alfredo Yar, pasando por Tacna, Sammy Mayor, Bororo, en fin, 60 y tantos. Y una de las cosas bonitas en esto es que en determinados ámbitos de la comunidad, no vamos a decir que en todas partes, porque mientras más carente y marginal es el mundo social al que uno se acerca, más lejos está de la discusión pública. Cosa infinitamente lamentable y que será uno de los retos de la comunidad chilena en el devenir, irlos incorporando y hacerlos parte. Pero eso lo digo para decirte que al menos en determinado mundo, lo que yo percibo es unas ganas inmensas de mucha gente de ayudar. Son muchos los que quieren pensar, ayudar a pensar, colaborar con sus saberes. La convención constituyente tiene una cara que es el ámbito del articulado y el ámbito, digamos, legislativo, pero tiene un ámbito que es más grande todavía, que se llama el de la participación, del encuentro social y yo diría de psicología grupal. El ámbito humano, ¿no? Es un ámbito humano. Aquí va a haber el gran reto de conocernos. Todavía no nos conocemos. Todavía muchos prefieren
por ese afán de tener respuestas claras en lugar de permitirse a veces el espacio de la duda y la complejidad, quieren definir de golpe y porrazo quiénes son, qué grupos son y qué significa todo lo que aquí fue elegido en la elección reciente, pero la verdad es que todavía no lo saben y no lo sabe nadie. Al interior de la lista del pueblo todavía no se terminan de conocer. Al interior de la lista de los independientes no neutrales todavía recién se están conociendo. Al interior de la convención todavía no nos conocemos. Yo he estado conversando con algunos, llamo por teléfono a gente incluso que no conozco, como para irnos más o menos olfateando, digamos. Graneando. Claro, pero todo esto es una construcción que va a tomar un buen rato y en la que sin ningún lugar a duda que la palabra no la tienen, no solamente no la tienen únicamente los economistas y los politólogos y los constitucionalistas. El gran paso, el gran reto que se ha establecido en Chile es que la convención constituyente es de ciudadanos diversos. Esta es una convención en la que hay ajedrecistas, en la que hay ecólogos, en la que hay ex empleadas domésticas, en la que hay profesores, muchos, en la que hay psicólogos, en la que hay una inmensa variedad de representación. Y cada uno de ellos, y en el caso personal mío, yo terminaríamos aquí, nos amaneceríamos diciéndole la cantidad de saberes a los que uno va teniendo acceso, que te llaman para decirte sus visiones en esto, dentro de los cuales, en el caso mío, resulta que tu preocupación está excedida, porque mis amigos son muchísimos, son filósofos, por lo tanto, más bien yo tengo que salir a buscar a los economistas, porque los filósofos ya los tengo, digamos. Y efectivamente es un ámbito muy central de la conversación que viene. Esto es antes que nada un gran proceso cultural. Esto es un gran proceso de acuerdo cultural que tiene manifestaciones concretas en políticas públicas que llevan al camino de la economía, de la política, en fin. Pero esta es una discusión sobre el país y la comunidad que queremos, y en esa discusión no hay profesiones que tengan la delantera. Ojalá saquen registros de todo esto, porque suena apasionante. O sea, simplemente desde un punto de vista de que cada uno en cada sesión cuente cómo está él personalmente y tener esa data durante todo un año, o sea, para poder crear ahí y entender cuál es el resultado. Simplemente el estado anímico, nada más que esto. Puede ser extraordinario. Marco, perdona que te interrumpí. En honor al tiempo, le damos las gracias a Patricio Fernández por haber estado con nosotros hoy día en La Brújula, Chilenos por el Mundo. Muchas gracias, Patricio, por tus palabras, por darnos la oportunidad de conocerte, que la gente que está en la zona de la 8ª región allá, en Coronel, Lota, San Pedro, en todas las comunas satélites del Gran Concepción, también te conozcan. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Te dejamos cordialmente invitado por una próxima oportunidad para tener otra interesante conversación en el desarrollo de este... Si te queda un poco de tiempo, te voy a volver a cantar la misma canción que te canté al inicio. Bienvenido. Ok, gracias. Si sentíamos, si escolteamos, si bebíamos una altra vuelta. Oye, muchas gracias por la conversación y cuando quieran continúa. Esto es una gran conversación que va a tener un centro en esa convención, pero que los invitados a este diálogo somos todos los chilenos en Chile y donde estemos. Y procuraremos que esa gran conversación ingrese y esté permeada la convención de esos otros diálogos que no se van a estar dando ahí. Creo que eso es fundamental para que este proceso gane legitimidad y de alguna manera, si hay algo que nos ha llevado a esta situación, es la construcción de una nueva legitimidad que compartamos todos los chilenos. Así que va a ser muy importante que así sea. Gracias, Patricio. Gracias. Te lo agradecemos. Mira, nosotros estamos en el extranjero, somos los chilenos del extranjero, o sea, que somos más de 1 millón, imagínate. Sí. Muchas gracias. Esta conversación continuará. Chao. Continuará. Chao. Gracias. Chao. Bueno, muchachos, nos hemos pasado de la hora, pero vale la pena pasarse de la hora cuando los invitados son tan entretenidos y tienen tanto que contarle a la gente que está en la casa, que quieren saber qué piensan los constituyentes, cómo se va a hacer esto, así que no,
impecable. Dejamos invitados a todos para el próximo viernes. El próximo viernes va a estar, ¿quién? La mencionamos ya porque está prácticamente confirmada. Bienvenida. Sí, Sí, menciónala. Es que ahora estoy confundido. Teresa Marinovich o... Teresa Marinovich. Sí, que tenía la duda con la Marcela Cubillo, pero Teresa Marinovich. Teresa Marinovich. O sea, vamos poquito a poquito. La próxima semana, Teresa Marinovich en la brújula en Chilenos en el Mundo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, muchachos. Chao, chao.